El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ni que decir tiene que cuando dice el Señor eso se refiere a sí mismo, evidentemente. Aquí hay uno que es más que Jonás. ¿Por qué? Porque no es un profeta, porque es el Hijo de Dios vivo, ¿no? Esta generación pide un signo. Claro, cuando el Señor dice pide un signo es que pide un milagrazo, ¿no? Pide un acto extraordinario, ¿no? Que les llene a todos como de estupor, que se queden todos trastornados viendo que de repente ocurre el gran milagro y todos caemos de rodillas y tal, ¿no? Esta generación, además dice, es una generación perversa. Cuando uno pide un signo, una gran señal, Señor, dime tú, cuando nos ponemos tan dramáticos, tan shakespearianos, ¿no? Tú, que vives y dame el signo de que vives y que me haces caso y que voy por buen camino. Oh, el Señor dice, pero ¿qué te pasa, hombre? No te basta con el pájaro que vuela. No te basta con la naturaleza que te he entregado. No te basta con el Nuevo Testamento donde está mi palabra. No te basta con el silencio interior cuando tú de repente estás en tu habitación, cierras la puerta y escuchas a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te habla y te cuenta. No te basta con el susurro de los sacramentos, donde yo me entrego enteramente a ti para darte todo lo que soy yo y podamos formar una unidad tú y yo, que me pides cosas extraordinarias, ¿no? Y dice, solamente, es que el otro día un chico joven me dice, yo tengo que ir a un exorcismo para creer en Dios. Oh, madre mía, o sea, es verdad que existen exorcistas y el diablo actúa y es cierto, o sea, esto es bastante constatable. Pero para que una persona tenga que existir, tenga que actuar el diablo para que crea en Dios, me parece un poquito artificial y raro, ¿eh? O sea, no me parece que ese es el camino más adecuado. La Virgen solo necesitaba de la compañía de su Hijo para estar en su presencia, ¿no? Tenemos que ser muy marianos, más que muy enamorados de las cosas un poco esotéricas o por el camino de la negación de Dios, ¿no? Como el diablo. No, sino mejor el camino de la Virgen, que siempre estaba con su Hijo enseñándole el idioma, enseñándole a rezar en la sinagoga, acudiendo todos los días a su padre en la tierra, que era San José, para que le ayudara en el trabajo. Es que, ¿por qué nos volvemos tan raros? Es que, ¿por qué nos hemos vuelto raros si el Señor nos pide lo normal? ¿Por qué? Si en lo normal es donde va a actuar el Señor. ¿Qué nos ha pasado en el corazón para buscar signos raros, ¿no? Qué pena, ¿no? Nuestra sociedad del espectáculo, que nos ha transmitido el espectáculo de Dios. No se dará a esta generación más signo que el signo de Jonás, que estuvo 3 días en la oscuridad de un cetáceo. Se sirve de esa historia para decir, yo estaré 3 días en una cruz, 3 días sufriendo y después resucitaré, como diciendo, atención, esta es la clave de la vida para encontrarse con el Señor. Nuestra sociedad hiperestimulada, que necesita una sacudida, no encontrará jamás a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita estar estimulándonos permanentemente, sino estar asombrados delante de un hombre que muere en una cruz. Es justo, es que el Señor hace todo al revés. O sea, hago al revés, pongo al revés todas las cosas. La única señal del Señor es la pobreza de la cruz. La única señal del Señor es que su no omnipotencia.
Todo es al revés, todo es al revés. ¿No tenemos cruces nosotros por todos lados? ¿Y no nos basta ese signo para reconocer que ahí está presente Dios? ¿No encontráis que es todo al revés? Por eso no aceptamos nuestra enfermedad y los dolores que tenemos nos parecen castigos divinos cuando es todo lo contrario, son las pruebas. Los milagros de Dios son nuestros dolores. ¿Qué dices? Es verdad. La prueba de la existencia de Dios es que yo puedo encontrarme a Dios unido a Él en el dolor, en el milagro de mi sufrimiento, en lo más que nos parezca espantoso. Yo esto lo digo porque lo estoy descubriendo cuando estoy en el hospital y voy a ayudar a la gente y voy a darles la unción y... Toda esa pobreza es un misterio tan grande que te une al Señor. Toda la pobreza del ser humano es cuando tú dices, Dios se hizo pobre. Si Dios se hizo pobre, yo me hago pobre en el sufrimiento y me lo encuentro cara a cara. Porque ya no tengo yo que mostrar que lo sé todo, que soy un sabio, un entendido. Señor, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se lo has dado a la gente sencilla, que cuando sufre dice, Señor, acompáñame. Esa es la diferencia, ¿no? No es la omnipotencia de Dios, es la pobreza más absoluta de Dios la que nos salva. Ahora mismo lo estamos viendo en política, ¿no? Política, por ejemplo, ¿no? Vemos una guerra por la bandera, entendedme, ¿no? Una guerra por la bandera, ¿no? A ver quién consigue la bandera de llegar a la cúspide de la Moncloa, ¿no? Una guerra. Pero es una guerra personal, una guerra de poder, una guerra de intentar, porque ya vemos cómo está nuestra situación, ¿no? Que hay más estrategias que lucha por el bien común. Hay más piques personales que intentos de unirse. Hay más rechazos que construcción. Hay más cinturones sanitarios que intentar unir en un mismo programa. Lo vemos, lo vemos. O sea, estas son actitudes que cualquiera que lee la prensa y que está al día se da cuenta de lo que pasa humanamente hablando. Pero no les echemos la culpa a los políticos, echemos la culpa a lo que nos pasa a nosotros, porque son principios muy primarios, muy primitivos, que los llevamos todos dentro. Y es que construir una relación con alguien cuesta mucho trabajo y hay que tener mucha humildad. Hay que tener mucha humildad. O sea, que no juzguemos tanto a los políticos de, ellos no quieren el bien de España, no tal. Es que yo a lo mejor me pasa a mí lo mismo. Yo no quiero el bien de mi familia porque no construyo, porque también estoy picado con la persona a quien tengo más cerca, porque quiero poner mi bandera y decir yo soy el que quiero tener razón. Es que lo llevamos todos dentro. Este es el problema. Que llevamos todos dentro las ganas de pecar y de hacer el mal y de no reconocer a Dios en el sufrimiento. El que sea grande, el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Esa es la clave. Que sea vuestro servidor. Yo os digo una cosa, en la pobreza y en el dolor y en el sufrimiento, que nos produce todo lo que nos produce el escándalo, la pobreza, el dolor, el sufrimiento, es la manera como el Señor tiene de mostrarse. Ayer di una unción, di 6 unciones de enfermos, a gente que se estaba muriendo. Pero anoche a las 4:30 de la madrugada me llamaron para dar una unción. Y entonces empecé a pensar todo este misterio que os estaba contando hoy, ¿no? Lo primero de todo que se aprende cuando una persona se está muriendo y su mujer le está poniendo la mascarilla de oxígeno y se la quita porque está el pobre asfixiado, se estaba muriendo, yo creo que ya habrá muerto, ¿no? No podemos por nosotros mismos vivir. Alguien nos tiene que ayudar. Primera aproximación a Dios en la enfermedad. Yo no puedo servir por mí mismo, me tienen que ayudar. Yo no puedo valerme por mí mismo, necesito de Dios. Primera enseñanza del dolor. Se genera una sinceridad absoluta. Yo nunca he encontrado tanta sinceridad como entre las personas que se van a morir y los familiares que están a punto de ver morir a su familiar. Pero como nos pasamos toda la vida fingiendo, yo estoy de maravilla, tú preguntas a cualquiera de vosotros, ¿cómo estás? Bien, bien, con mis achaques. Y te acaban de operar a lo mejor de cadera, o estás cada vez engordando más y te encuentras a disgusto, o miles de cosas, ¿no? Pero cuando tú estás a punto de ver a tu familiar que se muere, tú eres de una sinceridad aplastante. Te quitas de una vez la careta, ¿no? Y dices, estoy pasándolo fatal, porque ya no puedo más, y él me ha guiado toda mi vida, siendo mi padre de la mano. Todo eso es muy de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sinceridad, no hipocresía. Ahí uno se le encuentra.
se le encuentra con facilidad. Y uno reza desde lo más profundo de su corazón. Yo he rezado estos días mucho con gente que, de la mano, todos los hermanos delante de su familiar difunto que está a punto de morirse, preagónico, todos dándose la mano. Yo nunca he visto rezar con tanta intensidad, no como a veces ahora rezamos el Padre Nuestro en misa, no, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. He visto rezar el Padre Nuestro como por primera vez salido de un hombre, o sea, por primera vez. Todo eso lo enseña el dolor. El dolor, por eso dice el Señor que cuando hagáis esto a uno de mis pequeños hermanos, me lo hacéis a mí, porque estáis tocando el misterio de Dios. El que tiene un poco de sensibilidad se da cuenta de estas cosas, ¿eh? Lo próximo que está Dios al dolor. Por eso el escándalo que produce se tiene que reconvertir en una aproximación a Dios. Por eso los signos de la presencia de Dios están escondidos en los inconvenientes de la vida. Los signos de la presencia de Dios están escondidos en todos los inconvenientes de la vida. Cuando os venga algún inconveniente, algún dolor, alguna historia, decid, el Señor está cerca, es una posibilidad de encontrarme con Él. Sé que esto suena de locos, pero bienvenidos a la fe cristiana, tal y como os lo digo. Se asoma uno un poco a las frases del Señor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Ojalá que hoy aprendamos un poquito más en este camino que vamos hacia la Pascua, ¿no? A entender que el dolor, y de la pobreza, son los caminos más claros de proximidad con el Señor, donde la luz del Señor se muestra más clara. No en los grandes milagros, en los grandes signos, no, el Señor no va por ahí.